empezar. Muy bien, bueno, mi nombre es Damián Sánchez, de la empresa Hidroconta. Y, bueno, lo que les quiero presentar, voy a presentaros hoy es uno de los casos para telelectura y telecontrol de una red, en este caso de una urbanización muy próxima a nuestras instalaciones. En primer lugar, lo que quiero, bueno, haré un poco una descripción general de los elementos que formarían parte de una red de abastecimiento y en lo que se refiere al contaje y a las comunicaciones. Esto pasaría pues desde los contadores de uso doméstico que estarían en las acometidas de las viviendas. Nosotros trabajamos con estos modelos mecánicos como son el modelo Atlantic y el modelo Triton, que son contadores de chorro único y chorro múltiple, con emisor de pulsos inductivo. Ya para grandes usuarios o en el caso de controlar redes generales, pues lo que empleamos son contadores mecánicos del tipo Wallman. Todos son con aprobación de modelo, aprobación MIT para agua potable. Y tiene, bueno, en este caso contamos con un equipo que tiene la posibilidad de instalación, es U0 de 0, lo que significa que no tiene que respetarse ningún tipo de distancia antes o detrás del contador a la hora de instalarlo. ¿De acuerdo? En el caso de contadores ya electrónicos o caudalímetros, contamos con diferentes modelos, con diferentes tecnologías. En este caso es el modelo Nautilus, que es un equipo por ultrasonidos. Es un equipo con una precisión ya muy alta, es un R500 y, bueno, también tiene las condiciones de instalación U0 de 0, es decir, es muy versátil de su instalación y, bueno, el hecho de ser electrónico le posibilita, pues eso, que tiene salida de pulsos, tiene una salida a 420 mA y, bueno, tiene unas posibilidades de comunicación importantes. Dentro de estas tecnologías electrónicas, igual que la anterior, tenemos caudalímetros electromagnéticos. Todos estos equipos son equipos de paso libre, es decir, que no hay nada que interfiera el paso del agua dentro del equipo. Aquí podemos ver una versión que es la versión separada, hay versión compacta y una versión separada donde el sensor se pone dentro de una arqueta y luego el equipo de lectura lo tendríamos fuera. ¿Vale? Por otra parte, bueno, dentro del mundo del uso doméstico también contamos con contadores por ultrasonidos. En este caso es el modelo Sentinel, también evidentemente con sus condiciones de instalación es 0 de 0. La precisión es muy alta, R400 y R800 son las posibilidades que ofrecemos. Estos contadores disponemos de calibres desde media pulgada hasta pulgada. Y en este caso lo que ya contamos con las comunicaciones integradas. Es decir, este equipo ya por sí solo dispone de comunicación LoRa o Modbus o otro modelo que dispone de comunicaciones Narrowband. ¿Vale? También evidentemente tiene aprobación MIT para agua potable. Y en el caso de los contadores mecánicos y electrónicos anteriores que no disponen de comunicaciones, nosotros contamos con el módulo de comunicación IS, que es un equipo, está diseñado para instalarse sobre nuestros contadores mecánicos Atlantic y Triton. En este caso leería sobre el emisor de pulsos inductivo del contador, pero contamos con otras versiones de manera de que cualquier contador que tenga la red, tanto mecánico como electrónico, que pueda dotarse o tenga emisor de pulsos, podríamos conectarlo a un módulo de comunicación IRIS para lectura de pulsos. Los perfiles de comunicación normales, el estándar es que este equipo registra la lectura del contador cada hora y lo que hace es que una vez al día nos la enviaría a la plataforma, ¿vale? Y las posibilidades de comunicación son, bueno, las que ofrece el mercado. Trabajamos tanto Sigfox como LoRaWAN, LoRa propietario, Narrowband y GPRS. Y para completar lo que sería una red de telecontrol, es decir, el otro equipo se trata de lectura de contador. En este caso, estos módulos de comunicación ya son elementos que son bidireccionales, es decir, podríamos dar órdenes a elementos que tenemos en campo a través de estos equipos. Disponemos de dos modelos, el Demeter 1H y el Demeter 4H.
lo que hacemos en este equipo, el Demeter 1H, lo que hace es controlar lo que nosotros llamamos un conjunto contador y válvula hidráulica, electroválvula en este caso, ¿vale? Entonces, controlaría un conjunto de estas características, además de que dispone de dos entradas analógicas, 420 mA y una entrada digital. Con las entradas analógicas podríamos transmitir los datos de cualquier sonda que tenga esa salida, 420 mA, generalmente presión, pero bueno, puede ser temperatura, humedad, lo que sea, con cualquier sonda. Y luego la entrada digital que generalmente se utiliza para sensores de intrusismo, fundamentalmente. Luego disponemos del Demeter 4H, que lo que hace es controlar 4 conjuntos, como os describí antes, ¿no? 4 conjuntos contador, válvula hidráulica. Además de que también tiene 2 entradas analógicas, una entrada digital y también dispone de una salida digital que generalmente se utiliza pues, para mandar algún tipo de señal, actuar sobre un bombeo a través de un relé o alguna aplicación de estas características. Lo que es importante, estos dos equipos trabajan tanto con vía GPRS o bien radio. De manera de que el Demeter 4H generalmente puede actuar también como concentrador, es decir, podría ser GPRS radio, de manera de que controlaría vía radio diferentes elementos que estén asociados a él, 1H radio, por ejemplo, y a través de la SIM de datos, pues mandaría la información de todos los elementos que ha registrado, incluso los que él mismo controlaría, ¿no? Bueno, al final, en este caso, como son puntos de control de red y sobre todo en el Demeter 4H, lo que hacemos es que lo alimentamos a través de una batería de plomo y un panel solar, de manera de que lo podemos tener siempre conectado. ¿Vale? Al final, toda la información que recogemos en la red de abastecimiento de agua, o red de riego, podría ser, lo llevamos a la plataforma web de Demeter y aquí es donde podemos visualizarlos, actuar sobre los elementos en campo y analizarlos. Y además disponemos de una app de usuario en la que tiene acceso el usuario final, pero en este caso solamente a su contador. De manera de que podrá ver cuál es la última lectura que ha recogido el equipo y además de diferentes históricos que va conservando, los históricos de la última semana, del último mes, puede comparar los históricos con los meses anteriores, de manera de que el usuario tenga conciencia de cuáles son sus consumos, además de que se generan diferentes tipos de alarma, es decir, si un contador está funcionando, se programa, pero si un contador está funcionando 24 horas seguidas, pues entendemos que puede ser una fuga, entonces le daría aviso de que el contador puede tener una fuga, ¿no? Y, bueno, les voy a describir en realidad este proyecto de esta urbanización, la urbanización Los Teatinos. Es una urbanización muy antigua, tiene una red bastante antigua. Está situada aquí en Murcia, junto al Santuario de la Fuensanta. Y esta urbanización lo que tiene, pues a través tiene una acometida de la red municipal de aguas con un bombeo donde eleva el agua a un depósito de unos 270 metros cúbicos y luego por gravedad reparte a la urbanización en 2 sectores, podríamos decir. Un sector que es la parte alta de la urbanización y luego otro sector que englobaría el resto de la urbanización. ¿Vale? Lo que hemos hecho entonces ha sido, en este caso, por la zona, comprobando coberturas, ha sido dotar los contadores de módulos de comunicación IRIS. El protocolo de comunicación ha sido, en este caso, Sigfox. Y luego hemos instalado 5 puntos de control. En estos puntos de control lo que hacemos es que medimos caudal, medimos volumen y medimos presión. Además, en 2 de ellos lo que hacemos también es regulación de presión. El desnivel que hay desde el depósito hasta la última acometida de la vivienda es de unos 100 metros. Por tanto, ya la instalación antigua tenía prevista 2 puntos de regulación, pero que hemos tenido que rediseñar y sustituir en algún caso. ¿Vale? Y por otro lado, lo que también hacemos es el control de nivel en el depósito. ¿Vale?
Todos estos datos se vuelcan a la web de Meter y los usuarios finales pues tienen acceso a su contador. Lo que veríamos ahora, si entramos en la aplicación, ahora después lo haremos, si entramos en la aplicación veríamos exactamente lo mismo, la urbanización, veríamos exactamente cuál es la distribución de las acometidas y la distribución de y dónde están situados los puntos de control y el depósito. ¿Vale? Bien. En cuanto a las estaciones en campo, en cuanto a lo que se refiere el contaje, lo que hemos hecho ha sido, en este caso se han sustituido todo el parque de contadores, de manera que hemos instalado contadores del mismo calibre que ya tenía, el modelo Atlantis, con el dispositivo Iris colocado encima, ¿no? De manera de que lo que hacemos es leer el emisor de pulsos inductivo del contador. Y como ya decía antes, con comunicación Sigfox. Si no hubiera sido posible o no hubiera sido necesario sustituir los contadores, pues podríamos haber ido a la versión que ven ahí a la derecha, que es el dispositivo Iris, pero con la lectura de pulsos de un contador. Ahí se ve un contador de chorro múltiple, pero podría ser un contador electrónico, un contador Wallman, cualquier contador que pueda tener lectura de pulsos. Y de pulsos de cualquier tipo. Los puntos de control, bueno, en principio, lo que lo componen básicamente es, pues bueno, cuestión hidráulica, pues llevan una válvula de corte, un carrete de montaje y el conjunto que antes comentaba de contador Wallman, en este caso, y electroválvula. Ahí a la derecha podemos ver un contador Wallman y una electroválvula, una válvula de membrana con solenoide, y a la izquierda vemos el mismo conjunto con contador tipo Wallman, pero en este caso la válvula es una válvula automática de control con regulación de presión. Es una regulación, en este caso solamente es un tipo de regulación, es decir, aquí los sectores son muy pequeñitos y no ha sido conveniente hacer regulación noche y día, ¿no? Que podría ser otra de las opciones. Como decía, ya estos puntos de control se han conectado de forma remota con un equipo de Meter. Hemos montado equipos de Meter 4H alimentados con una placa solar, de manera de que esté siempre conectado. ¿De acuerdo? De manera que podamos tener en cualquier momento los datos y poder actuar en cualquier momento sobre en este caso, sobre la electroválvula. Podríamos contar, en este caso lo que hacemos es, podríamos entrar en la página, en la aplicación web, se ve, ¿no? Esto es la aplicación web donde el usuario o el administrador de la urbanización tiene acceso. Según el perfil de usuario, tendrá una contraseña determinada. Disculpa, Damián, no se ve. Estoy compartiendo a ver, un segundo. ¿Se ve? Ahora sí, ahora ya como que tienes que meter la contraseña y... Sí, perdón, eso es. Vale. Es que había puesto... Perfecto. Bien, esta es la aplicación web de Meter y el usuario entra a través de este acceso, de manera de que entraría y ahora estaríamos viendo en tiempo real, de alguna manera, cuál es la red de distribución de este cliente. Aquí tenemos el depósito. Del depósito hay una acometida a la urbanización y se separa en dos sectores. Esta primera zona, que es la que yo decía antes, que es la zona un poco más alta de la urbanización, y esta otra parte que controla todo el resto de la urbanización. Para ello hemos sectorizado a través de un punto de control 1 la parte de arriba y la parte de abajo es una instalación bastante lineal y entonces lo que hemos hecho ha sido, aquí hay así como 1,5 kilómetros de tubería. El problema de fugas era importante y lo que quería el cliente en este caso es, además de que cada usuario tenga acceso a sus lecturas de contador de manera de que racionalicen el consumo de agua y lo optimicen al máximo,
pues bueno, también el poder determinar cuando se producen fugas que suele ser con alguna regularidad, pues poder detectarla o definir exactamente en qué punto se encuentra. ¿De acuerdo? Entonces, para eso contamos con estos puntos de control donde podíamos ver, en este caso estamos viendo el punto de control 3, donde el contador está funcionando, esto quiere decir que está pasando agua. La presión que tenemos en ese punto es de 3,7 bares. Y en realidad esta lectura, este equipo ha comunicado el día 17 a las 11:17. ¿De acuerdo? Hace ya de esto unos minutos. Esto es una fotografía de cómo estaba el equipo a las 11:17 de esta mañana. Pero, como ya comentaba, este equipo está comunicando de que podíamos, si forzamos aquí, podríamos forzar la comunicación. Y lo que hará es que hará comunicará con el equipo. Ahora veremos que cambia de 11:17 a 11:41. Y veremos si está pasando agua. En este caso la válvula está abierta. El modo de programación actualmente es manual, de manera de que yo podría en este punto abrir o cerrar la válvula principal. Si lo hago, lo que haría es cortar el suministro de agua aguas abajo. Esto solamente tiene acceso el administrador. Y luego hay diferentes históricos, es decir, aquí estamos viendo los consumos de agua que han pasado por ese contador en determinada fecha, 77,90 metros cúbicos el día 13, y hoy hasta esa hora llevaba 15,40 metros cúbicos. Veis que ya se ha actualizado la hora, es decir, que el equipo ha comunicado y entonces ahora sí que nos está dando una fotografía de lo que está pasando en este momento. Están pasando 0,5 litros por segundo y el volumen totalizado de este contador es de 6.168 metros cúbicos. Además tenemos, ya digo, aquí hay un histórico de las horas de funcionamiento de este equipo y cómo es el comportamiento de la presión en este punto a lo largo de los minutos. Si volvemos atrás, podríamos irnos a un equipo donde estamos regulando presión, por ejemplo, sería este otro punto. Aquí efectivamente también está pasando agua. La última lectura fue a las 11 de la mañana. Y este es el punto donde está regulando la válvula reguladora. Como veis, es decir, esto está moviéndose entre unos puntos muy concretos de presiones porque ahí la válvula reguladora lo que está haciendo es que aguas abajo de ella no se sobrepase la presión a la que está tarada. Esto está, como máximo, está dando 3,8 bares y lo que hace eso es fluctuar sobre estas medidas de manera de que está regulando y que no se produzca ninguna sobrepresión aguas abajo. Estos datos, además, los podríamos ver en forma de tabla y cualquier dato, cualquier tabla que genera la plataforma se puede exportar a un documento CSV pues para analizar. De hecho, actualmente lo que estamos haciendo es registrar datos, generando históricos, de manera de que tener un poco los perfiles de consumo en cada uno de estos sectores que hemos partido la red, para, llegado el momento, poder ya empezar a generar alarmas por exceso de consumo o por exceso de presión. Aquí tenemos el depósito. Bueno, he dicho que aquí también podríamos ver los tipos satélites, de manera de que ahí podemos ver dónde está ubicado el depósito. Y si entramos en él, este depósito está de color rojo porque tiene una alarma. Y si entramos en el depósito, esto tiene una alarma porque hemos tenido que ampliar los paneles solares porque es una zona de mucha penumbra y a la batería tenía ciertas dificultades para cargar y entonces por eso ha generado esta alarma, ¿no? Sustitución de batería, pero es por esto, porque tenía dificultad en cargar la batería. Ahora mismo ya hemos duplicado y, como veis, la batería está en valores correctos, el panel solar está funcionando y la cobertura de telefonía está bastante bien. El resto de elementos de campo serían ya las acometidas individuales de los usuarios. Esto es una acometida domiciliaria donde el administrador y, en este caso, también el usuario final puede ver cuáles son los valores de su contador, ¿no? En este caso, pues este contador tiene una lectura acumulada de 1,22 metros cúbicos. Este contador
que, como ya he dicho antes, está comunicado con un equipo Iris Sigfox, envió la lectura a las 7 de la mañana de hoy y mañana volverá a hacerlo a la misma hora. Esta es la visualización general de la instalación, ¿de acuerdo? Cada uno de estos elementos, como he dicho, tiene diferentes posibilidades, pues tanto de control de visualización del estado de las comunicaciones. Por ejemplo, aquí tiene una cobertura bastante baja en este punto. Y además de que tenemos diferentes posibilidades de configuración del equipo. En este caso podemos ver cómo el contador. Podemos gestionar alarmas. En este caso están deshabilitadas porque, como decía, estamos ahora mismo generando datos pues, para configurar realmente los valores adecuados para estas alarmas. Y podemos generar informes de cada uno de los elementos, informes de lectura entre fechas. Pero lo normal es que estos informes los genere genere el administrador para llevar la administración de la organización, de manera de que se puede sacar cuáles son las lecturas, pues a lo mejor en estos últimos 7 días, generar un listado. En este caso solamente tiene acceso a esta organización, a Teatinos, y podemos generar un listado donde veríamos cada uno de los contadores cuál es la lectura al día 11, cuál es la lectura que tiene el contador en esa fecha, cuál es la lectura que tiene a día de hoy y cuál es el consumo que se ha generado entre esas dos fechas, de manera de que podamos pues, llevar un control o podamos facturar, en este caso el administrador pueda facturar los consumos de agua. Y bueno, antes, como comentaba, en el caso de alarmas, estamos generando históricos para visualizar alarmas o para determinar cuáles son los valores óptimos para fijar estas alarmas, pero lo que sí lo tenemos, por ejemplo, ya en el caso del depósito, que podemos ya programar y ver ahora mismo el depósito tiene un volumen de 163 metros cúbicos, pero lo que podemos ver y configurar es la alarma a la que el equipo nos enviará un mensaje. En el caso de llegar a esta cantidad, hasta 259, 260 metros cúbicos, mandaría una alarma al teléfono del gestor o a los teléfonos que se programe, pues para evitar, como ocurría antiguamente, que el equipo se desbordara, el depósito se desbordara. Y bueno, esto es básicamente, de una forma muy general, cuáles son las posibilidades de comunicación o de gestión del administrador o de los usuarios de esta red. Aquí pueden ver, aquí hay una visión muy general de en qué estado se encuentran todos los equipos. Es decir, pues a nivel técnico, cómo está la batería, cómo estaría el panel solar, si tiene o no tiene alarmas. Esto es una información técnica. A nivel hidráulico, en qué estado se encuentran los contadores principales. En este caso, la lectura del contador, todos los contadores principales, y cuáles son los caudales que están circulando en ese momento por el contador. Las entradas analógicas que tenemos definidas. En el caso del depósito estamos hablando de volumen en metros cúbicos, pero en el caso de los puntos de control del 1 al 5 lo que tenemos es la presión en esos puntos. Y por último, todos los equipos Iris que hay instalados en campo, pues las lecturas que tienen recogidas y cuándo fue la última vez que comunicó. Si ha habido algún problema de comunicación, pues el equipo nos le mandaría una alarma por error de comunicación. Y bueno, esto es básicamente una descripción muy general de qué es lo que hacemos con el equipo, con Demeter y los equipos en campos, en una red de telelectura y telecontrol para agua potable en este caso.
Nada, darles muchas gracias por su atención y nada, quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta. Bueno, muchísimas gracias por tu ponencia. Bueno, un ejemplo muy ilustrativo de toda la tecnología que podéis utilizar y estáis aplicando. Bueno, a destacar quiero decir, o sea, lo importante que es tener el histórico de todos los consumos, de todas las alarmas que llegan directamente a los administradores. Me ha sorprendido muchísimo y quería recalcarlo porque es algo que llega directamente al usuario y es conocedor de los problemas que tiene en su ciclo del agua. Muchísimas gracias.